Bueno, gracias a todos. La verdad es un placer y es un honor estar aquí con todos ustedes. Una de las pasiones mías es realmente estudiar el metabolismo óseo y bien lo decía Frida hace unas charlas atrás. Nosotros como ortopedistas debemos estar inmersos en conocer todo lo que es la parte metabólica y todo lo que es las enfermedades degenerativas y metabólicas del esqueleto. Eh, las fracturas atípicas por bisfosfonatos, pues la más típica de las atípicas es la fractura del fémur, ¿no? Hay otras, como es el radio, el cúbito sobre todo, donde hay más información, aparte del fémur, es en el cúbito. Pero vamos a centrarnos en la del fémur. Eh, Empecemos hablando, pues, que los bifosfonatos, todo el mundo lo sabemos, son unos potentes inhibidores del osteoclasto. Cuando comenzamos nosotros, inclusive en Magdalena de las Salinas, a ver todo el problema de las fracturas por osteoporosis, por ahí en el año 87, me acuerdo, con el doctor Felipe Gómez empezamos a estudiar muchísimo este tema y teníamos solamente, me acuerdo, la calcitonina de salmón como único elemento terapéutico para empezar a tratar estos pacientes. Y cuando llega los bifosfonatos y arriban los bifosfonatos, inicialmente los bifosfonatos eran los bifosfonatos, perdón, no nitrogenados, que en este caso el que más se utilizaba en ese entonces era el pamidronato, y después sale el alendronato e irrumpe todo este tema de la prevención o el tratamiento de las fracturas por osteoporosis con el alendronato, y se dio, como digo yo, rienda suelta al tratamiento con ellos. Sabemos que son la primera línea de manejo en osteoporosis, siempre ha sido desde los 90 la primera línea de manejo en osteoporosis, y es una de los productos farmacológicos que más referencias en la literatura pueden tener. Yo creo que el alendronato es de lo que más tiene. Es una larga historia de cuando empezaron los bifosfonatos nitrogenados, son los que se llaman bifosfonatos nitrogenados, ¿ya? Y cuando comienza a verse algunas de las complicaciones de los bifosfonatos, iban más, y sobre todo el alendronato, hacia la parte gástrica que hacia lo que podría pasar en el hueso, porque todavía no se conocían grandes cosas acerca de esto. La disminución del riesgo de fractura es una de las cosas que más se empezaron a tratar de que la gente viera que con el uso del alendronato, inicialmente con 10 miligramos diarios, se disminuía el riesgo de fractura, sobre todo en cadera, y después cuando pasa a 70 miligramos una vez por semana, pues hay más todavía. Fosamax fue de los primeros que Merck Sharp & Dohme saca al mercado, Fosamax, y en casi todos los congresos de metabolismo óseo, pues es el patrón hablar del alendronato como una salvación para reducir el riesgo de fracturas y para tratar a los pacientes. Vinieron la segunda, tercera, cuarta generación de bifosfonatos, como es el caso de residronato y el soledronato, que es el más potente actualmente de los bifosfonatos que se están usando en el mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque el conocer el uso de los bifosfonatos no solamente es saber que reducen el riesgo de fracturas, sino saber que también pueden ocasionarnos problemas. Primero, una de las complicaciones que se veían, como les decía, era la parte gástrica, pero cuando se empieza a conocer que nuestro amigo el osteoclasto empezaba a absorber el alendronato y era inhibido potentemente, lo que hacía el alendronato era borrar
borrar prácticamente todas el famoso borde en cepillo que tiene el osteoclasto y provocaba una apoptosis, una muerte lenta al inhibirlo completamente. Pero resulta que hay una comunicación entre el alendronato, entre el osteoclasto y el osteoblasto. Y había que ver que al inhibirse el osteoclasto, con el tiempo íbamos a tener también un proceso inhibitorio de la remodelación ósea y creaba un hueso pues prácticamente estéril, ¿no? Un hueso que iba a envejecer, que se iba a ir muriendo porque no había ese componente tan importante que es la remodelación ósea. Entonces, este componente del RAN ligando crea este proceso apoptósico y es lo que en un momento determinado, entre otras cosas, va a ser lo que va a suceder con la fractura atípica femoral, pero también no olvidar la osteonecrosis de mandíbula. Sabemos que el 70% de las fracturas atípicas femorales están ligadas directamente al uso de los bifosfonatos nitrogenados. La definición de las fracturas atípicas femorales son las fracturas que ocurren en el tercio medio y tercio medio con proximal del fémur, ¿sí? Generalmente trauma mínimo o inclusive sin trauma. Va a haber radiológicamente una imagen muy específica de un engrosamiento perióstico, sobre todo en la parte lateral, ¿no? Todo lo que es la superficie lateral del fémur, en la unión diaficiaria con la cadera, en la unión del tercio proximal del fémur es lo más frecuente, aunque también se puede dar a nivel diaficiario. Hay un dolor característico en el muslo y generalmente cuando ocurre la fractura es un trazo transverso puro o un trazo oblicuo corto, siempre con una espícula al final. La Academia, la Sociedad Americana para el Estudio del Metabolismo Óseo y el Estudio Mineral, pues ha hecho unos criterios, una clasificación sobre criterios mayores y criterios menores, y cuando hay más de 4 criterios mayores, pues ya estamos hablando sin lugar a dudas de que puede tratarse de una fractura femoral atípica o que va en proceso a hacer una fractura. Primero, hay un trauma mínimo nulo, como ya les decía, hay una línea de fractura que se origina siempre en la corteza, en la cortical lateral del fémur, con una orientación transversa o una orientación oblicua corta. Puede ser una fractura completa que involucre las dos corticales, o puede ser una fractura incompleta solamente que se vea un trazo lineal de fractura unicortical lateral. Nunca hay conminución, pues no hay conminución, siempre es una fractura que tiene un trazo único con una espícula medial y en el sitio de la fractura, cuando hay ya lo que se llama la cascada y que se viene la fractura, va a haber un engrosamiento. La gran mayoría de las veces es perióstico. Se puede dar un engrosamiento endóstico, sobre todo en las mujeres, y generalmente siempre es en la cortical lateral. Los criterios menores, engrosamiento generalizado de la diáfisis femoral. Recordemos que hay fracturas atípicas femorales también causadas por denosumab, no solamente por los bifosfonatos. Esta plática es de bifosfonatos, que es lo más frecuente, pero también hay denosumab, y el denosumab tiende a tener también un engrosamiento perióstico un poco más generalizado que los alendronatos. Va a haber siempre síndromes prodrómicos, sobre todo el dolor. El dolor es muy, muy característico y son pacientes pues, que están tomando bifosfonatos por largo tiempo, y hay también antecedentes de fracturas femorales completas o incompletas. A veces llegan a servicios de urgencia, no hacen una buena historia clínica,
simplemente ven que tienen una fractura femoral, es operada trazo transverso, se le coloca un sistema de enclavijamiento centromedular bloqueado o cualquier sistema de osteosíntesis, se da de alta al paciente, pero nunca se documenta que hay esto, ¿no? Y también historia de retardo de consolidación de esta fractura. Siempre tener en consideración que en pacientes mayores que estén tomando, sobre todo pacientes mayores de 50 años que estén tomando bifosfonatos, de tener presente antecedentes de fracturas y retardo de consolidación. Dentro de la epidemiología de la cuestión de los bifosfonatos nitrogenados, sabemos que alrededor, un poco menos del 47% de las fracturas por osteoporosis y alrededor de las fracturas por osteoporosis, menos del 47% y más del 10.7% tienen una relación directa con el uso de bifosfonatos, sobre todo cuando tienen más de 5 años de estar tomando bifosfonatos. Esta es una cosa que ahorita más adelante hablaremos sobre la cuestión de las vacaciones de los bifosfonatos, porque este dato es muy importante cuando hablamos ya de la estadística de las fracturas atípicas femorales. En el 35% de los casos, la fractura es también contralateral. Si aquí veo que hay un engrosamiento cortical y si de pronto hago una resonancia magnética o hago una tomografía axial computarizada, de pronto voy a ver una línea de fractura unicortical acá. ¿Sí? Y este es un paciente que obviamente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, pero también tengo que darme cuenta que en el 35% de los casos, el fémur contralateral puede tener también una fractura en un corto plazo. El riesgo absoluto de reducción el riesgo absoluto es de entre el 40 a 110 por 100,000 pacientes cuando el tratamiento es a 6 años. Pero cuando el tratamiento por bifosfonatos pasa de los 8 años, aquí me equivoqué, perdón, no es 1112, es 112 a 139 por 100,000 habitantes. Esto quiere decir que cada año que un paciente esté tomando bifosfonatos, el riesgo absoluto de fractura atípica femoral pues se va a incrementar. Ahora, tampoco hay que satanizar el uso de los bifosfonatos, porque primero, si nosotros vemos todo el arsenal que tenemos para tratamientos en osteoporosis, el bifosfonato oral, como es el caso del alendronato, es muy económico. Yo creo que es el más económico de todos. Y la reducción de riesgo de fractura es muy alta. Entonces, lo que hay que saber es saber cuándo parar para evitar este tipo de problemas, como vamos a ver más adelante. Este es un estudio que salió en el New England Journal of Medicine sobre la cuestión de los pacientes en tratamiento con bifosfonatos, en el cual se estudiaron 196,000 pacientes menores de 50 años, todos que tenían osteoporosis y que tenían tratamiento más o menos alrededor de 10 años con alendronato. Y si nos damos cuenta, las pacientes de raza asiáticas, aquí está la raza, las mujeres asiáticas y las mujeres hispanas, después del quinto año de recibir bifosfonatos, empezaban a aumentar el número de fracturas atípicas, cosa que no sucedía con las mujeres anglosajonas. Entonces, y vean en la raza asiática, increíble, a 9 años, a 10 años, la cantidad de fracturas atípicas, prácticamente se llevaban todo. Entonces, el ser de raza asiática, inclusive nosotros como hispanos, pues es un dato de factores de riesgo para tratamiento. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Pues evidentemente es más frecuente en las mujeres. También tenemos que saber que en las mujeres el tema hormonal juega un papel fundamental aquí. La protección estrogénica
y la disfunción ovárica va disminuyendo y por ende también va disminuyendo ese factor protector que tiene el hueso. Acordémonos también que el endostio en la mujer es mayor que el endostio en el hombre y el factor protector estrogénico se va perdiendo a nivel endóstico y por eso también vemos que puede haber esa aumento no solamente una reacción perióstica lateral, sino una reacción endóstica en la cortical lateral, sobre todo de las mujeres. A menor edad de inicio con tratamiento con bifosfonatos, mayor es el riesgo de tener fractura atípica. Como ya les decía, es más frecuente en la raza asiática y en la raza latinoamericana. Aquí hay una cosa muy importante con la vitamina D y sería un tema también que se puede hacer después, pero sabemos que una disminución de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D va a disminuir los factores protectores también a nivel óseo y sobre todo a nivel perióstico y es un factor de riesgo también. El uso de otros antirresortivos concomitantes. Me ha tocado ver pacientes inclusive que están recibiendo alendronato y esto fue el caso de un internista, de la mamá de un internista que le daban los visitadores médicos ivandronato y ya tenía por su seguridad social, le estaban dando alendronato, la señora tomaba su alendronato y el hijo le llevaba ivandronato, entonces esa carga antirresortiva pues terminó dándole una pavorosa fractura subtrocantérica por bifosfonatos. Y el uso también de glucocorticoides es un factor de riesgo. Colagenopatías, acordémonos aquí una cosa, el hueso es la proteína, 72% de la proteína del hueso es colágeno tipo 1. Y si hay factores en los cuales pueden ser enzimáticos, pueden ser genéticos, en los cuales no hay una conversión adecuada del colágeno, podemos tener nosotros una disminución muy importante de la tensión a nivel de la cortical y por ende ser un factor. Todas las colagenopatías son factores de riesgo para fracturas atípicas en tratamientos con bifosfonatos o con denosumab inclusive. La diabetes, la artritis reumatoidea, la hipofosfatemia y sobre todo la deformidad en varo, ¿no? La deformidad en varo sabemos que va a aumentar la carga interna y por lo tanto la tracción y la tensión en la parte externa, en la cortical lateral del fémur, va a ser muchísimo mayor. Cuando hablamos de las fracturas en osteoporosis, porque hay que ver que una fractura osteoporótica clásica como la que estamos viendo en su pantalla en el lado derecho, pues es transtrocantérica, en cuello femoral, y tenemos trazos característicos y típicos que ya todos ustedes conocen. Ya hemos hablado aquí mucho de las fracturas por osteoporosis, pero cuando vemos las fracturas atípicas, el trazo de fractura, como yo les decía, es un trazo transverso, muchas veces con una espícula medial, y no tiene nada que ver con el trazo de fractura de una típica fractura osteoporótica. Así es que hay que determinar también que igual el tratamiento de estos pacientes pues es diferente. Y esto era lo que les comentaba, ¿no? Vean cómo es la mecánica del fémur y yo me acuerdo muy bien cuando estudiábamos allá en el hospital, que no teníamos a veces toda la tecnología que ahora tenemos, sin embargo, sí sabíamos de estudios biomecánicos y veamos cómo, y todos lo sabemos, la parte más dura que tiene el fémur es el cálcar, es tremendamente fuerte el cálcar, y la parte de la cortical lateral, sobre todo en la zona subtrocantérica, es una zona que tiene una debilidad muy grande, ¿sí? Entonces, en el uso de bifosfonatos hay que entender que la parte mecánica tiene que ver también con la carga diaria. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando tenemos una paciente joven, y cuando hablamos de joven, puede ser 50, 60 años de edad, que es activa, que sale al supermercado, que inclusive va al gimnasio, que hace ejercicio,
y que hace todo, pues, obviamente va a tener una carga mayor. Si tiene osteoporosis, ya sea porque se le hizo una oforectomía, porque toma glucocorticoides o simplemente tiene una osteoporosis primaria, esta va a recaer directamente, sabemos, en todo lo que es la parte del cuello femoral, toda la carga que viene de la cadera, acordémonos de las líneas de zinc y acordémonos de todo lo que es la parte geométrica que tiene que ver con la microarquitectura de la cadera, y esto va a hacer que la mayor carga sea hacia la parte interna del fémur. Sin embargo, una de las cosas que hacen los bifosfonatos es que disminuyen las propiedades tisulares del tejido óseo, sobre todo la parte del colágeno. O sea, endurece el hueso. A mayor, esto va a aumentar la magnitud de la carga hacia la parte lateral, aumenta la tensión, la tracción que tiene hacia la parte lateral, y esto provocado por esa disminución en la distribución de la tensión lateral. Esto, el bifosfonato va a hacer que tenga un aumento en el microdaño tisular y a la postre va a provocar la fractura atípica. Entonces, aumenta la carga diaria, aumenta sobre todo la cortical interna o del fémur, ¿sí? Eso va a hacer que acordémonos cómo se comporta la arquitectura del cuello femoral, va a aumentar la carga a este nivel y aumenta la tensión a este. Como la parte del colágeno, al estar alterado el colágeno, no va a ser adecuado aquí el soporte de la tensión, entonces va a empezar a haber daño regular y como dice el dicho, tanto va al cántaro al agua que termina dañándose, aumenta ese microdaño y provoca. ¿Qué va a pasar en el proceso de resorción? En el proceso de resorción ósea, y es por eso que tenemos una de las complicaciones en el uso de las fracturas usando bifosfonatos, es el retardo en la consolidación, es que la apoptosis del osteoblasto, cuando hay un tratamiento prolongado con los bifosfonatos, les decía que el RANK ligando, no hay una comunicación entre el osteoclasto y el osteoblasto, y digámoslo de esa forma, el osteoblasto entiende que no se necesita, porque normalmente el osteoclasto está haciendo un proceso de resorción del hueso y tiene que avisarle al osteoblasto, este es el encargado, el RANK, tiene que avisarle al osteoblasto de que está comiendo hueso para que el osteoblasto venga al proceso de reparación. Esto está roto, este puente está roto aquí, por lo tanto hay una lentificación de la respuesta reparadora del osteoblasto, y por eso muchos de los pacientes que han tenido tratamientos con bifosfonatos van a tener retardo en la consolidación. La detección de la fractura, tenemos que el dolor en el muslo es un dolor inguinal, pero más que nada es un dolor a nivel de la zona subtrocantérica. El paciente llega, se queja de que tiene dolor y se le hace una radiografía y a veces vamos a ver el engrosamiento perióstico, a veces, ¿sí? Pero muchas veces solamente se va a quejar de dolor. Y tenemos que hacerle su historia clínica adecuada y saber que es un paciente que está tomando antirresortivos, ya sea pues los bifosfonatos o inclusive el denosumab, que lleva más de 5 años por lo general tomándolo, y obliga a hacer obviamente una radiografía que yo siempre recomiendo que sea una radiografía bilateral, hacer radiografía comparativa del fémur, y también debemos de pedirle al paciente, si tiene una densitometría DEXA de fémur total, pues revisarla
porque muchas veces en la densitometría vamos a ver engrosamientos que no se ven a veces en una radiografía normal. Muchos de estos pacientes, si ya tienen diagnóstico de osteoporosis, pues deben de tener una densitometría, ojalá, de fémur total. Si nosotros vemos en esta radiografía que tiene un engrosamiento perióstico y la línea de fractura en la radiografía es visible, pues agua pasa por mi casa, ese paciente tiene que ir a tratamiento quirúrgico porque ese paciente se va a fracturar si no tiene una, pues muchas veces ya nos llegan con la fractura completa, pero muchas veces lo detectamos en el consultorio que tiene una línea de fractura unicortical que el paciente sigue apoyando y que ese fémur se va a fracturar en cualquier momento. Entonces, se le limita inmediatamente el apoyo y se programa para cirugía. Si no tiene línea de fractura, pero vemos que tiene un engrosamiento perióstico, ¿sí? Y o tiene una densitometría donde estoy viendo que tiene un engrosamiento perióstico, pues puedo hacer una gammagrafía ósea, como esta que está aquí, y oh sorpresa, pues es un paciente que tiene una fractura atípica en el fémur derecho, tanto como en el izquierdo. Entonces, es importante saber que podemos hacerles la gammagrafía o inclusive en algunos casos resonancia magnética nuclear. Cuando ya nos vamos a hablar de tratamiento, lo primero, saber que, punto número 1, suspender los bifosfonatos. Inmediatamente hay que suspender los bifosfonatos. Si el paciente está en nuestro consultorio y vemos esto, inclusive ya tiene trazo de fractura, pues inmediatamente se le suspende. Si yo veo que en el otro fémur no tiene nada, muletas, cero apoyo, y lo programamos para cirugía. Pero si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene trazo de fractura y en el otro fémur tengo un engrosamiento perióstico, tengo que hablar con el paciente y decirle que lo ideal es hacerle tratamiento profiláctico en el otro fémur también. Siempre es importante verificar el fémur contralateral. Hablábamos de que 35% de los pacientes con una fractura típica va a ser fractura típica en el otro fémur también. Osteosíntesis es lo ideal, ¿sí? Prefiero el clavo centromedular y sí, hay algo importante aquí. Yo he tenido casos de pacientes con fracturas atípicas y créanme que operar un paciente con una placa y colocar una placa en estos pacientes, un DHS o un gamma, perforar este hueso es una de las cosas más difíciles que hay. Se rompen las brocas con una facilidad tremenda. Hay que cuidar mucho el brazo de palanca del taladro. Llevar brocas especiales para perforar. Yo siempre hago bromas cuando nosotros colegas y me invitan a operar a veces pacientes de estos. Yo les digo, pues hay que llevar brocas de esas que usan los que abren las calles, ¿no? Las que usan para romper asfalto o abrir huecos en el concreto, ¿sí? Y armarse de paciencia. Son pacientes que podemos tener al momento de colocar, si el clavo no se coloca en forma adecuada, cuidado con un clavo atorado, y lo otro, pues nunca confiarse, ¿sí? Porque pueden hacer fracturas más abajo. Acordémonos, una de las cosas que yo recuerdo con el doctor Felipe Gómez, nos decía, un hueso duro es un hueso frágil también. O sea, una dureza extrema convierte al hueso también en un hueso frágil. Como les decía, suspender inmediatamente el tratamiento con bifosfonatos y no cambiar a denosumab. El denosumab también es un antirresortivo que tiene las cualidades similares, no son iguales, pero son similares al denosumab, al bifosfonato, donde va a haber una inhibición osteoclástica,
lo que debemos de hacer es pensar en disminuir al máximo esa apoptosis celular que tiene el hueso, ¿no? Tanto en la parte del osteoclasto como en ese adormecimiento que tiene el osteoblasto. Dar calcio cítrico, citrato de calcio, evitar el carbonato de calcio, sino es citrato de calcio lo ideal. Dar la vitamina D, siempre medir la vitamina D. Muchos de estos pacientes tienen hipovitaminosis D y saber que tenemos que dar vitamina D de preferencia con vitamina K para estimular siempre la osteocalcina. Es muy importante pensar en la osteocalcina, dar colágeno tipo 1, 3. Si tenemos colágeno tipo 1, pues demos colágeno tipo 1 a 10 gramos diarios más o menos. Pensar en la masa muscular, porque la masa muscular también es un soporte. Sabemos que la sarcopenia va de la mano con los procesos osteoporóticos y muchos pacientes pensamos solamente en el hueso y no pensamos en el músculo, así es que hay que pensar en los aminoácidos no esenciales, la isoleucina, la leucina, para apoyar la masa muscular siempre, los procesos nutricionales. Aquí sí soy muy enfático yo con los pacientes, aumentar consumo de todo lo verde, y específicamente pensando en la prolina, la leucina, que nos van a ayudar muchísimo en estos pacientes. El huevo es un alimento excepcional y los granos, específicamente los chícharos y el garbanzo, tienen un altísimo contenido, sobre todo en leucina, que nos va a ayudar a apoyar muchísimo la labor regenerativa que buscamos nosotros en el tejido esquelético. Hay que evitar los ejercicios de bajo impacto, ¿sí? Porque sabemos que, pues, si yo no opero, a veces es difícil convencer al paciente que se tiene que operar los dos cuando el otro fémur puede estar intacto con con un periósteo engrosado lateralmente. Entonces el paciente dice, no, pues déjeme así y vemos. Entonces hay que decirle, bueno, ejercicio bajo el impacto. Cuando uno le explica a los pacientes, créanme que los pacientes acceden a operarse porque ya yo tengo montado en mi consultorio una charla casi para los pacientes sobre esto. Y recordar que estos pacientes, la gran mayoría de estos pacientes están entre los 50 y los 65 años de edad. Entonces son pacientes que son activos, que les gusta bailar, que les gusta salir, que les gusta viajar. Entonces hay que evitar ejercicios de bajo impacto, precaución con caídas, precisamente por lo que les decía, lo muy duro se convierte en muy frágil, y hacer énfasis en el tipo de calzado que deben de utilizar y los hábitos en general, ¿no? Evitar pisos húmedos, resbalosos, el baño, cuidados en los baños, cuidados en la cocina, etcétera. Pensar que tenemos que hacer también una densitometría de control, porque son pacientes que están en tratamiento de osteoporosis. O sea, si yo le quito el tratamiento que están recibiendo con osteoporosis, pues vamos a quitarles una cosa que les está provocando una fractura típica, pero pues los ponemos en riesgo de la fractura de cuello femoral o fractura vertebral. Bueno, fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales. Entonces, sabemos que con la densitometría podemos empezar a identificar pacientes perdedores de masa ósea. Más o menos después de retirar los bifosfonatos, empiezan a perder alrededor del 5% de la masa ósea. Y durante este descanso, el famoso holiday, las famosas vacaciones de los bifosfonatos, pues hay que pensar en que también tenemos que seguir dándoles tratamiento. Puede ser quirúrgico, preventivo, como les decía. Si se fracturan en pues obviamente hay que operarlas, ¿sí? Si hay una fractura de cuello femoral en el hueso, en el fémur contralateral, pues su cirugía, o hacer tratamientos conservadores, sobre todo fortalecer la masa muscular, y tratamientos farmacológicos con ayuda de la vitamina D, del calcio. En algunos pacientes que son muy críticos se puede pensar en osteoformadores, pero no inmediatamente. Sí, hay que evaluar el reinicio
más o menos alrededor de los 3 años. Acordémonos que los bifosfonatos se almacenan en el hueso, inclusive se han encontrado rastros de alendronato, de risidronato 5 años después de suspendidos, así es que sabemos que va para largo y más o menos podemos evaluar a 3 años su inicio con los antirreceptivos o si no con osteoformadores. Yo siempre pongo una imagen como esta, que yo le digo, hay que soltar la caballada, ¿no? Hay que abrir los corrales. El osteoclasto tiene una función muy específica en el metabolismo óseo. No hay que inhibirlo, hay que fomentar el buen uso en la parte de los bifosfonatos, porque inhibirlo significa hacer cosas como las que estamos viendo. Cuando quitan los bifosfonatos, no van a salir en estampida como estos caballos que están saliendo del corral, sino el osteoclasto tiene que ir nuevamente estimulándose, alterándose en el hueso, en el periósteo, en el endostio, en la parte del hueso trabecular también. Y obviamente esto va también a comunicarse con el osteoblasto y va a empezar ese bello proceso, esa magia que es la remodelación ósea. En la intervención quirúrgica, pues prácticamente lo que más se utiliza son el clavo intramedular bloqueado. Los clavos intramedulares, en un estudio de más de 15 artículos que se revisaron, pues alrededor de la mitad de los pacientes operados, el mejor tratamiento o el ideal es con clavos centromedulares, con clavos cefalomedulares y pues ya el resto. Yo algunos pacientes que operé, los operé con clavo gamma y créanme que es muy complejo, es muy difícil a veces porque, como le digo, hay que armarse de paciencia y porque no teníamos en ese momento un clavo o intramedular bloqueado. Pero si podemos meter un clavo intramedular, eso es lo ideal. Acordémonos que el uso de los bifosfonatos es útil y beneficioso, ¿sí? No podemos satanizar, como les decía anteriormente. Sabemos los estudios de Fosamax, por ejemplo, inicialmente a 3 a 5 años, la reducción de riesgo de fractura, toda la cuestión del estudio Horizon con el soledronato. También sabemos que son extremadamente potentes, sobre todo la cuestión del soledronato. Siempre yo doy máximo 3 años de soledronato y suspendo, y máximo 5 años, a veces no llego a los 5 años cuando hay ciertos factores de riesgo, si la paciente consume glucocorticoides, si la paciente tiene una coxavara, si la paciente tiene ciertos datos, nunca llego a los 5 años, suspendo, eso sí, con todos los cuidados, y sabemos que no lo estamos dejando solos porque hay presencia, como les decía, en el hueso hasta 4 o 5 años después de suspendido. Hay presencia de bifosfonatos en el hueso. Así es que van a seguir, va a seguir, digamos, ese osteoclasto inhibido, poco a poco se va a ir despertando, pero es mejor que tener un proceso con una fractura típica más adelante. Siempre hay que pensar en la osteonecrosis de mandíbula. Yo no sé si ustedes han tenido casos, yo he tenido 2 casos de necrosis de mandíbula, no, afortunadamente no pacientes míos, sino pacientes que me han llegado a la consulta y con necrosis de mandíbula. A una de ellas se le hizo reconstrucción con una costilla. Es un cuadro realmente bastante pues difícil, ¿no? Con uno como médico estar con una paciente que hizo necrosis mandibular. Siempre hay que pensar en fractura atípica femoral cuando empezamos tratamientos con bifosfonatos. Muchos de los pacientes se automedican y la seguridad social a veces
les da el alendronato y el médico generalista o el médico familiar les sigue dando en la consulta, es que como el especialista le dio alendronato y le sigue dando alendronato. Y yo he tenido dos casos de una, la mamá de un colega ortopedista, y la otra, la mamá de un colega internista, que durante 10 años seguidos nunca pararon los bifosfonatos e hicieron fracturas atípicas femorales. Como les decía, el tratamiento quirúrgico, armarse de paciencia y prudencia, y bien lo decía Frida, y le aplaudo a todos los residentes, a todos, es que el hueso es incumbencia de nosotros. Conocer la fisiología ósea además es pasional, para mí es pasional, y conocer la fisiología ósea realmente nos quita además muchísimas dolores de cabeza en pacientes, sobre todo, bueno, a todo nivel, inclusive pacientes pediátricos. Conocer cómo funciona el hueso y conocer todas las enfermedades, tanto genéticas, enzimáticas, que pueden incumbir en el hueso, realmente nos quitaría muchísimos dolores de cabeza cuando operamos pacientes y vemos unas radiografías lindísimas, pero vemos un resultado que la verdad no, clínicamente no es el mejor. Así es que tenemos que no perder de vista que el hueso, ahora sí se lo digo, el hueso es nuestro y tenemos que estar muy metidos en él. Les agradezco muchísimo. Ahí está mi queridísimo hospital, mis hospitales, y acá en la ciudad donde yo vivo en este edificio. Aquí se los voy a mostrar. Aquí hay un edificio grandotote. Yo vivo enfrente de la playa en este edificio que está aquí. Así es que a sus órdenes siempre acá en Cartagena. Siempre es un gusto y un honor atenderlos y verlos. Y como bien dijo Rafa, pues desde el 2015 soy el cónsul de México para Cartagena, Sucre y Córdoba, que son dos departamentos, dos estados al lado de Cartagena, en el Mar Caribe, y yo estoy de cónsul aquí. Así es que cuando vengan, cuiden su pasaporte, no se pierdan, no hagan cosas malas, pero si necesitan alguna ayuda a nivel de la embajada, a nivel del consulado, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias.